Hola, buen día, bienvenidas y bienvenidos a quienes se van sumando. Hoy vamos a tener un taller súper interesante sobre comunicaciones para que podamos sacar provecho de todo lo bueno que hacemos con nuestras pymes y con nuestros negocios. Sean muy bienvenidas, bienvenidos. Nos pueden compartir también por el chat como siempre, cómo están, desde dónde se conectan. Vamos a dar un par de minutitos mientras se van sumando más personas al taller. Buen día, buen día. Ahí nos vamos sumando. Machalí, Puerto Varas, buen día, Maule. Bueno, tenemos muchas empresas en regiones, eso nos gusta mucho. Además que tenemos una actividad buenísima donde vamos a poder aprovechar todas y todos los que estamos por aquí conectados con el programa, porque va a ser online, así que esperamos que les anime bastante. Muy bienvenidas y bienvenidos. Yo voy a aprovechar los primeros minutos, como siempre, para a presentar a nuestra invitada de hoy, muy cercana, muy de la casa, Verónica Díaz de la Vega, directora de Marketing y Comunicaciones de Sistema B Chile. Hoy nos va a compartir varias de su experiencia y a dar tips clave para poder implementar comunicaciones con claridad que generen un impacto positivo y que nos permitan, claro, ampliar nuestra red de negocio y potenciar todo lo que hacemos. Entonces, muy bienvenida, Vero. Ahorita en un momentito te voy a pasar la palabra para que por favor nos compartas todas esas estrategias y tips. Y mientras tanto, también quería aprovechar de hacer un recordatorio. Este es nuestro último taller de las series que hemos tenido. Hemos pasado por webinars y talleres que tienen que ver con cómo fortalecer nuestras herramientas desde el área social, desde el área de gobernanza y el área ambiental. Tuvimos gestión de residuos, ley REP, medición de huella de carbono, tema de compliance, canal de denuncia, código de ética. Estuvimos hablando también sobre derechos humanos, inclusión, diversidad, equidad de género y varios componentes que, como siempre les recuerdo, ustedes pueden encontrar en la página, en la plataforma para que sigan implementando estas herramientas. Este es nuestro último taller, pero el programa, si bien estamos cercanos a terminar, todavía tenemos algunas actividades muy interesantes. Los quiero invitar las próximas actividades que tenemos. Actualmente nos encontramos con la plataforma de medición de huella gratuita disponible dentro de la plataforma para que no se pierdan esta oportunidad de hacer su primera medición para quienes no la hayan hecho antes en alcance 1 y 2 a través de la plataforma ENOA. También los invitamos desde ya, agenden estas fechas clave. El 26 de febrero vamos a hacer un workshop online durante la jornada de la mañana, se llama La Pimentón. El 26 de febrero vamos a estar todos conectados haciendo una jornada de aprendizaje colectivo en la que nos podamos conectar, poder avanzar en línea y en vivo en los diferentes contenidos que nos vayan quedando por ahí sin revisar, levantamiento de dudas, si necesitan resolver algún tema con las herramientas que están descargables, tienen alguna consulta, incluso probar su pitch o lo que aprendan el día de hoy, también vamos a tener ese espacio allí de conexión y aprendizaje colectivo con diferentes facilitadores. Así que les esperamos el 26 de febrero. Y antes de cerrar nuestro programa, también queremos invitarlos a una nueva ronda de negocios. Esta vez es una ronda de negocios nacional, online. Vamos a utilizar la misma plataforma de agendamiento que ya tuvimos para el mes de noviembre, cuando fue la ronda presencial en el Ladera Sur, pero en este caso todas las reuniones y las agendas se van a hacer de manera online para que las personas que están muy alejadas, como nos contaban hoy, que se conectan desde distintas partes del país,
puedan ser parte también de esta ronda de negocios, potenciar sus modelos, compartir y esperamos que puedan también tener oportunidades comerciales de valor en el marco de la sostenibilidad. Entonces, muy invitados, esto va a ser el 16 de marzo. Para poder ser parte de la ronda, sí o sí, las pymes deben haber avanzado en sus formaciones. Navegar la plataforma y avanzar al menos un 60% para tener más oportunidades y poder acceder a las agendas a primera instancia. Así que les quedan unas semanitas, todavía estamos a tiempo para avanzar, terminar nuestras formaciones y lograr tener también el reconocimiento y el certificado de participación que vamos a entregar también en el evento de cierre que será en marzo también, a final de marzo. Ese sí será de manera presencial en Santiago. Todas las informaciones, como siempre, les llegan a sus correos y en anuncios a través de la plataforma para que estén muy, muy, muy atentos. Aquí solamente como recordatorio, cómo se navega la página de Pymes con Impacto. Aquí nos está saliendo un anuncio sobre la medición para que no se la pierdan. La medición de huella de carbono ya se encuentra entre los contenidos del componente ambiental. Ustedes aquí lo primero que ven cuando ingresan a la plataforma son sus resultados y pueden ver luego también qué recursos ya llevan aprobados y cuáles no, cuáles les faltan. Mire, aquí por ejemplo tenemos el de completados y los que me faltan puedo ir clicando o ir directamente a las diferentes áreas. La medición de huella ya se encuentra disponible aquí entre los primeros. Ustedes pueden ingresar acá. Quienes se perdieron la instrucción, el video de la resolución de dudas, pueden volverlo a ver. Y aquí está el link para ingresar a la plataforma de medición de huella de carbono, cómo ingresar. Y si es que tienen alguna duda, problema en el camino, se encuentran con alguna falla técnica, pueden escribir a la mesa de ayuda. Esto en relación a los componentes ambientales y en cada una de las áreas ustedes van a encontrar los diferentes recursos, contenidos. Recuerden que deben descargarlos y asegurarse de que han marcado completado para que efectivamente la pyme pueda ir avanzando en su porcentaje y se le reconozca también su programa de formación. Esto va a ser súper clave porque quienes tengan el programa de formación avanzado podrán inscribirse a la ronda de negocio y generar las citas con prioridad. Así que ahí los invitamos. Y ya sin más preámbulo, sí le quiero dar la bienvenida a Verónica Díaz de la Vega, que es la que nos va a entregar todo su conocimiento, aprendizajes, buenas prácticas y tips. Vero, te dejo en la sala. Muchas gracias Vivi. También ahí saludar a todos los que están presentes, también del equipo de este proyecto, a la Ángeles y a Claudette, y sobre todo a todos los que están hoy día asistentes a este taller, el último, no menos importante, el último, pero efectivamente ha sido súper nutrido los talleres que se han impartido en el marco de este proyecto, que obviamente son todos temas muy atingentes cuando uno está pensando en cómo ser un negocio sostenible en el largo plazo. Así que muy contenta de estar aquí. Doble mérito para los participantes, estar un 4 de febrero ya a puertas de vacaciones, a lo mejor muchos, o volviendo a sus vacaciones. Así que muy agradecida de la asistencia. Y bueno, contarles que este es efectivamente el último taller que tiene por objetivo poder en las comunicaciones que son tan importantes también en cómo vendo mi negocio, ¿no? Cómo en el fondo soy capaz de vender mi negocio ante mis públicos de interés, ante una ronda de inversionistas, cómo en el fondo logro generar esa atención en esa audiencia para que en el fondo entienda cuál es mi propuesta de valor de mi negocio, cuál es lo que yo en el fondo estoy ofreciendo y la diferenciación con mi producto y mi servicio. ¿Ya? Así que, sin más, hoy día lo que vamos a ver va a ser una primera parte de lo que tiene que ver con los elementos de la comunicación estratégica y la comunicación efectiva. Y luego vamos a ver también, quise también incorporarles cómo hoy día ustedes que tienen sus pymes y que quieren en el fondo que sus marcas se visibilicen de una manera sostenible, bueno, cómo también son los elementos para hacer una marca sostenible, ¿ya? Y de qué estamos hablando cuando hablamos de una marca que tiene la sostenibilidad
como en el corazón, en la forma de hacer su negocio, ¿ya? Así que sin más, voy a compartir, evidentemente, todas las preguntas que ustedes quieran, las pueden hacer en el chat o también me pueden preguntar, yo probablemente no los voy a ver, pero me pueden ir preguntando ahí. Levantar la manito y ahí podemos ir compartiendo. La idea es que sea también interactivo y que sea lo más participativo también con ustedes, ¿ya? Así que todas las preguntas muy bienvenidas. Mientras más preguntas, más entretenido para mí también. Así que acá vamos a partir. Ahí nomás, si me dicen si se ve la presentación y parto, para estar segura que ustedes la están Sí, te viendo. vemos perfecto. Súper, ya. Muchas gracias. Entonces, vamos a partir aquí y del taller de comunicar con claridad para generar impacto. Por favor, quiero que durante toda la sesión tengan muy presente la palabra la claridad, ¿ya? La claridad, porque vamos a hablar de un concepto que a mí me parece que es muy relevante cuando uno está comunicando su negocio, ¿ya? Entonces, la claridad, la lucidez, muy importante, ¿ya? Esos dos conceptos, lucidez, claridad. De partida quiero partir por esta lámina que me gusta mucho y que hace la siguiente pregunta y que probablemente ustedes también se la hacen en sus respectivos negocios. Bueno, ¿cómo comunicar hoy día y diferenciarse en una era hiperconectada? ¿No? Y esta imagen que me gusta mucho como del Open 24 horas, ¿no? Como estas especies como de Oxxo o de tiendas de conveniencia que están siempre abiertas. Bueno, hoy día nosotros en las comunicaciones estamos siempre expuestos, ¿no? Expuestos en redes sociales, expuestos, recibimos mucha información y también generamos mucha información. Entonces hoy día la gran pregunta es decir, bueno, ¿cómo yo hago para que mi negocio, para que mi comunicación, para que mi propuesta de valor, para lo que yo estoy diciendo, cómo yo capto esa atención de mi audiencia en una era que efectivamente está súper saturada de información? Y eso tiene que ver con esto que hoy día más o menos, uno recibe 5.000 mensajes publicitarios o estímulos informativos a diario. O sea, esa es la cantidad de información que uno promedio recibe en el día. 5.000 mensajes publicitarios, estímulos, información que me llega a diario. ¿Ya? Entonces, más a uno dice, bueno, y entre esta como infoxicación, ¿cómo lo hago yo para poder, en el fondo, yo dentro de esos 5.000 ser yo uno que capte la atención de mi audiencia? Y esto tiene que ver con esto, ¿no? Súper claro. El cerebro tiene de 3 a 12 minutos. Eso es el tiempo que hay cuando uno parte, de 3 a 12 segundos, perdón, para captar la atención. Ese es el tiempo. O sea, es súper poco. De 3 a 12 segundos es como el primer tiempo que yo tengo para captar la atención de quien escucha o lee mi mensaje. O sea, es muy cortito ese gancho con el que yo parto. Es esa la cantidad de tiempo que es pequeñísima para poder yo enganchar a la audiencia antes de que su mente se distraiga, para yo poder generar ese interés suficiente para que continúe prestando atención y también para hacer una primera impresión impactante. ¿Ya? Entonces ya partimos ya con esta primera dificultad que tengo entre 3 a 12 segundos para lograr ese enganche, ¿ya? Esa captura de atención hacia mi mensaje, hacia lo que yo estoy diciendo. ¿Y por qué? Y esto tiene que ver con nuestro querido cerebro, que es una máquina maravillosa, porque nuestro cerebro tiene las palabras por la velocidad de procesamiento mental, los 440 son las palabras por minuto, y eso quiere decir que es la velocidad de procesamiento mental o palabras por minuto que puede procesar nuestro cerebro, ¿ya? Entonces, el cerebro tiene una capacidad realmente grande para poder procesar las palabras por minuto cuando yo estoy hablando, ¿ya? Sin embargo, el habla, cuando yo en el fondo hablo, yo solamente tengo una capacidad de emitir 125 a 150 palabras por minuto, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el cerebro tiene tiempo libre. Entonces, mientras escucha, divaga, ¿no? Entonces, mi capacidad de hablar es infinitamente menor en términos de las palabras que yo puedo decir por minuto versus la capacidad que tiene el cerebro para procesar esas palabras por minuto. Entonces, si la información que yo estoy entregando es aburrida, el cerebro divaga, se va, ¿ya? Se va.
no logra en el fondo, tiene tiempo para distraerse. Y eso tiene que ver con dos grandes neurotransmisores, ¿no? En términos de la atención, que tiene que ver con la dopamina y la noradrenalina. Probablemente ustedes han escuchado estas dos neurotransmisores y que uno tiene que ver que es el que transmite estas sustancias químicas, ¿no? En el cerebro. Entonces, la dopamina tiene que ver con la recompensa y la motivación, ¿ya? Y en la comunicación, esto se activa cuando el contenido es interesante, cuando el contenido es relevante o prometedor. Es cuando el contenido genera engagement. Entonces ahí la dopamina inmediatamente se activa, ¿no? Ese neurotransmisor inmediatamente manda señales hormonales y se activa. Y la otra es la noradrenalina, que es la que genera la alerta y la atención, ¿no? Y eso permite que el cerebro se concentre, se focalice y nos permita estar despiertos y enfocados, ¿ya? Entonces, cuando yo estoy comunicando, si mi comunicación logra entre los 13 y los 12 segundos captar ese primer gancho y activa estos neurotransmisores en mi cerebro, es que estamos por buen camino, ¿no? Es que el cerebro está ahí entretenido y está enfocado y no está divagando. Entonces, súper interesante entender lo que pasa con el cerebro cuando yo tengo un contenido atractivo, interesante, que engancha. Por eso, bueno, está Netflix que la saben hacer con tantas series que tienen, las series que a uno le enganchan versus las que no le enganchan. Y eso tiene que ver con la trama, tiene que ver con el storytelling, tiene que ver con los momentos que tiene, en el fondo, una narrativa. Bueno, en el cerebro es como reacciona el cerebro cuando ve contenido interesante, cuando ve que la comunicación lo engancha. ¿Ya? Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿cómo genero comunicación estratégica para resultados con impacto? Primero una definición básica, que es solamente esto, porque no vamos a entrar en catedrático ni en el contenido que ustedes además pueden ver pero en términos en cualquier parte, pero es importante entender qué es lo que es la comunicación estratégica. Y efectivamente es aquella que logra transmitir de manera clara, persuasiva y memorable el mensaje que se desea comunicar a la audiencia, ¿ya? Entonces, evidentemente tiene que ser clara, acuérdense de ese concepto, clara, lúcida, clara, que viene de lucidez, la lucidez viene de la claridad, persuasiva y memorable, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya vimos que el cerebro se engancha cuando el contenido en el fondo es atractivo y se enfoca cuando el contenido también en el fondo le permite en el fondo estar atendiendo, ¿no? Entonces el contenido en el fondo activa estas dos neuronas que vimos anteriormente. ¿Y por qué es importante la comunicación estratégica? Bueno, por varias razones. Una, porque ya vimos que el rango de atención es mínimo, o sea, tenemos en el fondo un enganche de entre 3 a 12 segundos, tenemos un cerebro que en el fondo tiene mucho tiempo para divagar, si es que en el fondo yo no soy capaz de llegar con un gancho y con un contenido valioso y que le genere ese impacto y esa atención. Porque el pitch debe ser uno, y ahí vamos a ver cuáles son las técnicas de hacer un buen pitch, ¿ya? El pitch, para los que no sepan, en inglés pitch viene de discurso, de speech, ¿ya? Pero es una abreviación, ¿ya? Es como en el fondo yo logro generar una narrativa corta para, teniendo muy poco, 5 minutos, contar lo que hace mi compañía, mi empresa, mi marca, mi producto, mi servicio, para qué sirve. Luego, efectivamente, en 5 minutos, como les dije, porque bueno, uno compite diariamente con, como dijimos anteriormente, con toda la información que recibo por distintos canales y además siempre tener claro y súper claro es porque nadie tiene por qué tener interés particular en tu tema, ¿no? O sea, eso yo soy profe y se lo digo a mis alumnos. Nadie se levanta pensando de partida en las empresas B. Nadie se levanta así, hoy debe pensar en las empresas B. No, nadie, nadie, ¿no? Entonces, esa es la gran tarea que además nosotros tenemos para hacer en el fondo sexy, atractiva la certificación de empresas B, no solamente porque es una tremenda herramienta de gestión, sino que porque además hay que saber en el fondo explicarla. Hay que saber explicarla, hay que saber generar esa atención de por qué la certificación de empresas B es una herramienta en el fondo muy completa. ¿Por qué? ¿No? Tengo que saber en el fondo tener ese gancho, poder explicar en fácil, ¿no?
Porque nadie se levanta pensando en las empresas B. Yo sí, y el equipo también, la vi todos los días, todos los que estamos también en nuestro vía pasión y gloria, digamos, pero nadie, en el fondo, en general en los temas, nadie piensa. Entonces hay que hacer como, en el fondo, mi tema es sexy, es atractivo, es interesante para mi audiencia. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿cuáles son los elementos de la comunicación estratégica? Están estos cuatro, ¿no? Siempre tener un objetivo, ¿ya? ¿Qué es lo que quiero comunicar? Súper importante la audiencia. ¿A qué audiencia? ¿No? No es lo mismo hablarle cuando ustedes están en una reunión o cuando quieren ir a vender sus productos y servicios a una ronda inversionista que ir a hablarle a los colaboradores, ¿no? Son audiencias completamente distintas. ¿Ya? El relato es súper importante, cómo cuento yo mi historia, mi producto, mi servicio y los canales, evidentemente. ¿Por cuáles canales, no? Hay canales que sirven para un rol y hay canales que sirven para otro, ¿no? Entonces también súper importante entender que son estos cuatro elementos los que cruzan una comunicación estratégica. Y cuando uno dice, bueno, define tu objetivo, ¿ya? ¿Qué es lo que es en el fondo definir el objetivo? Lo primero que tengo que pensar es si con mi comunicación, ¿qué es lo que yo quiero con mi contenido? Quiero en el fondo informar, ¿ya? Y esa información muchas veces, cuando es informar, ¿no? Claro, o sea, qué, cómo, cuándo y dónde, ¿no? Los periodistas tenemos esa formación, ¿no? Como el qué, cómo, cuándo, dónde. ¿No? Formar periodismo informativo básico, claro. ¿Ya? Motivar, que ahí ya hay otro elemento, siempre pensando en el cerebro que tiene poquito tiempo, que divaga. Eh, Convencer, ¿ya? También en el fondo es un objetivo muy claro. Yo quiero convencer de que efectivamente esta es la mejor alternativa versus la otra. Este es el mejor producto, este es el mejor servicio versus los de la competencia. ¿Por qué? Porque resuelve este problema, porque genera estos beneficios, ¿ya? Entonces quiero convencer y entretener, ¿ya? Eso es otro de los objetivos de la comunicación. Muchas veces yo también quiero ir a entretener, ¿ya? Que es distinto de informar, que es distinto de motivar, que es distinto de convencer, ¿no? Entonces, la pregunta que uno siempre hay que hacerse es, bueno, pero en realidad cuando yo quiero cualquiera de estas, si yo quiero ir a convencer, si yo quiero ir a motivar, si yo quiero ir a persuadir, bueno, ¿qué necesito que decidan o se queden pensando? ¿Ya? ¿Qué es lo que yo quiero lograr finalmente? ¿Qué es lo que yo quiero que esa audiencia se vaya, ¿no? Cuando uno le preguntan, bueno, en una seminario o en alguna actividad, ¿con qué se van? ¿Cierto? Además del coffee a veces que está rico y los pancitos que uno se come, etcétera, ¿con qué más se van? ¿No? O sea, ¿qué necesito que decía no se queden pensando mi audiencia? Entonces, desde ahí uno desarrolla esa línea narrativa. La audiencia, súper importante. Hablamos de la audiencia. Investigar y comprender a tu audiencia, esto es súper relevante. Ya uno en el fondo tiene que saber a quién le está hablando. Por eso es que es tan importante cuando uno va a presentar, oye, si es, no sé, le voy a ir a presentar esto a un organismo público, bueno, yo tengo que saber quién es esa autoridad, cuál, en el fondo, qué hace, de partida, qué hace ese organismo público, quiénes son sus actores, cuáles han sido los temas que han llevado en la agenda en el último tiempo, cuáles son las problemáticas a las que se enfrentan, ¿ya? Súper bien, porque mientras, si uno no conoce esa audiencia, tampoco puede en el fondo mostrar cuál es la solución de tu producto o servicio, dónde tu producto o servicio puede generar valor en esa audiencia. Entonces, súper importante saber así al detalle a quién uno tiene al frente, saber sus intereses, necesidades y expectativas, ¿no? O sea, súper, súper, súper claro. Si no sabemos esto, vamos a estar dando palo ciego todo el tiempo, ¿ya? Desde el punto de vista de la comunicación de mi producto o servicio, vamos a estar dando palo ciego. Adaptar tu contenido y lenguaje a su nivel de conocimiento y experiencia aumentará tu capacidad de conexión con ellos. O sea, también saber más o menos qué sabe tu audiencia de tu producto o tu servicio. Hacer algún sondeo previo, ¿sabe algo, no sabe? ¿Lo usa, no lo usa? Hoy día uno puede ver en LinkedIn que hay muchas encuestas, muchas son como de testing social, para testear distintas cosas. Oye, tú harías un evento de día o de noche, ya. Después, ¿te gustaría que el coffee fuera en la mañana? Un montón de cosas, desde cosas súper domésticas, logísticas,
hasta cosas mucho más de contenido ya y de usabilidad del producto o servicio. Súper importante saber en el fondo qué sabe tu audiencia. Y siempre, 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 siempre la comunicación debe ser exclusivamente centrada en ellos y no sobre ti. O sea, tú tienes que en el fondo siempre pensar lo que a tu audiencia le interesa, lo que a tu audiencia, lo que tu audiencia en el fondo, la expectativa que tú quieres ir a resolver en tu audiencia. No hablar de ti desde el punto de vista de ti en primera persona, ¿no? De que tú vienes aquí a resolverles la vida, sino que cómo en el fondo este producto y este servicio viene a resolver un dolor de tu audiencia. ¿No? Siempre, siempre la comunicación basada en tu audiencia, no en ti. Entonces, cuando uno dice, bueno, en las audiencias, ¿a quién impacta mi producto y mi servicio? ¿Cuáles son esos grupos de interés a los cuales yo tengo que definirlos, ¿no? Porque no siempre uno aquí, yo puse aquí una serie de grupos de interés que en general son los que una marca o una empresa en el fondo mapea, ¿no? Pero evidentemente los grupos de interés tienen una criticidad. O sea, para una empresa minera o una pyme que le presta un servicio a una minera es totalmente distinto en los grupos de interés. Para la comunidad va a ser un problema muy importante, los colaboradores desde el punto de vista de seguridad, ¿no? Tal vez la universidad no va a ser un público, la academia tan crítico como otros, ¿no? Entonces, súper importante también entender que mi core de mi negocio, mi core business, como le dicen los americanos, o sea, el corazón de tu negocio, tiene que tener súper claro y la licencia para operar de mi negocio, tengo que saber súper claro cuáles son esos públicos de interés que son críticos para mi negocio para yo poder seguir operando o porque son personas que deciden o influyen mucho en la sostenibilidad de mi negocio, ¿ya? Entonces también es súper importante decir, bueno, estos son los más críticos y mapearlos y rankearlos y priorizarlos, ¿no? Yo gran parte de lo que siempre, desde mis años trabajando en sostenibilidad, creo que el gran error es cuando tú quieres mapear 40 grupos de interés. Un error. O sea, uno no puede en el fondo manejar 40 grupos de interés. Hay que manejar los grupos de interés que son los críticos para la operación de tu negocio y los que tienen mucha influencia sobre la sostenibilidad de tu negocio, ¿no? Que probablemente no son tan críticos para la operación, pero sí por su rol, por su poder de decisión, impactan en la sostenibilidad de tu negocio. Entonces, cuando uno quiere ir a decir, bueno, ¿cuáles son esos grupos de interés y cómo los mapeo, ¿no? Acá hay una matriz muy general, pero que sirve mucho porque es como una matriz muy, muy sencilla, donde uno dice, bueno, ¿cuál es el poder y la influencia de ese grupo de interés y cuál es el nivel de interés de ese grupo de interés? Entonces, de acuerdo a esta intersección en términos del poder de influencia de ese grupo de interés y el nivel de interés de ese grupo de interés en mi marca, en mi compañía, yo en el fondo los mapeo. Entonces, y hay estos distintos cuadrantes que te dicen que tienes que a eso, si son críticos, porque en el fondo tiene mucha poder e influencia y tiene un gran interés, en el cuadrante superior derecho, manejarlos muy cerca. ¿Ah? Luego, otros que en el fondo son conocer sus necesidades, ¿ya? Porque esos pueden en el fondo tener una influencia en tu compañía que puede ser significativa para la sostenibilidad de tu negocio. Otros que hay simplemente mantenerlos como en keep into account, es como mantenerlos en el fondo informados, mantenerlos así como en el fondo en el radar, ¿no? Y lo otro, mantenerlo informado. Entonces aquí uno se da cuenta de efectivamente la priorización, ¿no? Hay algunos que hay que tener cerca, muy cerca. O sea, si soy una empresa de telecomunicaciones, no puedo no tener cerca a el ente regulador. Tengo que tenerlo cerca, súper cerca. Tengo que saber en el fondo cuáles son las nuevas leyes que vienen, cuáles son los temas que hoy día el regulador está pidiendo, ¿no? Los clientes en empresas todas, ustedes probablemente atienden clientes, bueno, los clientes cerca, cuáles son las demandas que tenga teniendo mi cliente, qué cosas está necesitando mi cliente, pero probablemente la academia es algo que tengo que yo mantener en el fondo en el radar o mantener informado, probablemente, ¿no? Pero los más críticos siempre están en el cuadrante superior derecho, de manejar cerca, conocer sus necesidades, porque hay públicos de interés que muchas veces yo no mapeo en un primer momento, sino que digo, estos son,
pero surgen, ¿no? Porque son los contextos cambiantes, ¿no? Entonces, oye, este grupo de interés yo no lo tenía, entonces tengo que saber sus necesidades. Entonces, tengo que estar igual mirando cuáles son las necesidades de estos nuevos grupos de interés que van surgiendo, que yo no los tenía mapeados en un principio, pero son importantes de mirar porque están influyendo en la agenda, están influyendo en la agenda privada, en la agenda social, están generando una cierta incidencia en las decisiones de mi industria. Entonces, es importante saber cuáles son las necesidades. Acá yo les hice un ejemplo práctico, ¿ya? Esto es un caso de un banco que atiende, un banco en Guatemala, ¿ya? Que se llama Credomatic, eh, que está basado en Guatemala, pero tiene operaciones además en El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y México, una entidad financiera de América Central, ¿ya? Entonces ellos en el fondo cuando hicieron este ejercicio, dijeron, bueno, a ver cuáles son aquellos grupos de interés que yo tengo que efectivamente, de acuerdo al cuadrante de poder, influencia y nivel de interés, mantener cerca. Bueno, obviamente mantener muy cerca a los accionistas, a los reguladores financieros, como les comentaba en el caso de una telecomunicaciones, a los clientes corporativos, obvio, esos son los clientes más importantes para la banca, a la alta dirección. Luego, ¿qué tengo que saber sus necesidades? Banco Central, obvio, los bancos central también son una entidad independiente que muchas veces condiciona también el tema de los aumentos de los créditos de consumo, de los intereses, etcétera, en los bancos. Los organismos internacionales que fijan muchas veces política, el gobierno, los auditores externos. ¿A quienes tengo que mantener informados en el radar? A la comunidad local, a las ONG, a los proveedores operativos, educaciones educativas y a los que tengo que mantener informados, obviamente a mis clientes individuales, a los tarjetavientes, a los medios de comunicación, a los clientes, ahí lo repetí, perdón, a los comercios aliados, a los competidores, ¿no? Entonces, este es un caso práctico que les puede servir también para poder en el fondo hacer el ejercicio ustedes con sus propias pymes. Y otra cosa interesante es, bueno, una vez que yo tengo mapeados los grupos, acá hay una matriz también de datos, ¿ya? En que hay dos grandes como frentes. Uno, el proceso de valoración, ¿no? Muchas veces en la identificación uno lista todos los stakeholders posibles, ¿ya? Todos, 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 pero después yo los clasifico por tipo, los categorizo, ¿ya? Si son internos o externos, si son primarios y secundarios, ¿ya? Entonces, primero los listo todos y después digo, este es interno, este es externo, este en realidad es mucho más protagonista que este otro, entonces primario y este es secundario. Y luego hago la puntuación por criterios, ¿ya? Entonces, primer criterio es poder de influencia del 1 a 10, es la capacidad en el fondo de ese grupo de interés de afectar las decisiones de mi negocio, ¿ya? Evidentemente acá, obviamente, para un banco los accionistas un nivel 10, ¿ya? La capacidad de un accionista de decir, ¿sabes que yo ya no, en el fondo, invierto más en este banco es altísima, ¿no? Luego también tienen un alto interés, luego está, perdón, el otro criterio es el interés, el nivel de preocupación por los resultados de ese grupo de interés. El otro criterio es la legitimidad, el derecho moral a influir, ¿ya? ¿Qué tan influyente es ese ilegítimo es ese grupo de interés para influir en mi negocio? La urgencia, la necesidad de atención inmediata. Hay grupos de interés que muchas veces son, esto es urgente tener que mirarlo y es importante en el fondo o sea, como satisfacer esa expectativa o más que satisfacer, tener en cuenta esta urgencia desde ese grupo de interés y la dependencia, cuánto depende la organización de ese grupo de interés, ¿no? Entonces aquí uno los rankea de 1 a 10 en términos de poder, interés, legitimidad, urgencia y hace un puntaje total. Y con eso uno calibra, en fondo, en la matriz, dónde está ese grupo de interés en términos de criticidad, ¿no? Sí, que es en el fondo un grupo de interés es muy crítico, por tanto tiene que estar en ese cuadrante superior derecho, al que tengo que mantener en el fondo, conocer sus necesidades, mantener informado, y el otro cuadrante que era, perdón, mantener el radar y mantener informado. Entonces, con esta matriz a mí me permite poder construir mi gráfico propio, ¿ya? Teniendo estos criterios en el fondo para poder ponderar, porque no es fácil,
para poder ponderar, digamos, qué tan crítico es ese grupo de interés. ¿Ya? Que esto también lo puedan ustedes aplicar en sus propias empresas. Y acá, cuando uno vaya, lo lleva al sumir a las comunicaciones, opera más o menos igual, ¿ya? Entonces, lo que hago yo es decir, bueno, este es le saqué aquí una plantilla que les pido disculpas porque la copié nomás, pero en el fondo lo interesante de esta plantilla es que la pueden ustedes usar para poder hacer este ejercicio también de poder tener el plan de su stakeholder communication, o sea, cuál es el plan de comunicación con su grupo de interés. Entonces, ustedes listan a ese grupo de interés, ven qué poder de interés tiene, cuáles son los temas y los temas de interés y para los principales temas de interés para ese grupo de interés. ¿Se acuerdan que les dije que es súper importante saber qué le pasa a ese grupo de interés en términos de qué temas son los que le interesan, cuáles son los temas en el fondo que están siendo parte de la industria, etcétera? ¿Cuál es el vehículo comunicacional por el cual se van a comunicar con ese grupo de interés? La frecuencia y comentarios. ¿Ya? Entonces, esto les sirve mucho también para sistematizar el relacionamiento que ustedes van teniendo con ese grupo de interés, ya sea un accionista, ya sea un cliente, ya sea un proveedor, ya sea el regulador. Entonces, es muy importante también ir sistematizando cómo ustedes se van relacionando con ese grupo de interés. ¿Ya? Y en el fondo les sirve a usted también como de guía interna, documentativa, para saber, digamos, oye, ya, pero yo con este grupo de interés me junté tal fecha, este grupo de interés, este tema ahora es el que le importa, me comuniqué con él en una reunión, le mandé, en el fondo, hicimos una campaña, ¿ya? Entonces, súper importante también mapear mi plan de comunicación con mis grupos de interés en términos de eh, el poder que tiene ese grupo de interés, los temas que le interesan, por dónde me estoy comunicando, la frecuencia y los comentarios, ¿ya? Bueno, el tercer elemento, ¿se acuerdan que habían cuatro elementos? Uno tenía que ver con el objetivo, la audiencia, el tercero el relato, ¿ya? Y acá está Bill Gates que lo dijo muy bien hace ya 96, 2006, 2006, 40 años, ¿cierto? Si estoy bien en las mates, que nunca ha sido muy fuerte. Bueno, content is king, ¿no? O sea, el contenido es el rey. Y eso yo creo que es hasta el día de hoy, ¿no? Eso, esto que lo dijo, o sea, varios años atrás hasta el día de hoy sigue siendo así, ¿no? Content is king. Entonces, cuando content is king, bueno, ¿cómo hago yo también para que mi contenido sea el rey, ¿no? Y aquí, obviamente, siempre organizar la comunicación de manera lógica y coherente, ¿ya? Si mi cliente no entiende lo que yo le estoy comunicando, estamos en un problema, en un real problema, ¿ya? Y eso me afecta en las ventas, me afecta en el fondo en la capacidad de poder relacionarme con ese cliente que quiero efectivamente que me compre. Entonces, siempre la comunicación tiene que organizarse de manera lógica y coherente, ¿ya? Eso es súper importante. Y siempre cuando yo voy a comunicar, tengo que tener claro una ley súper básica, de principio y final, ¿ya? La ley de principio y final es cuando yo voy a comunicar algo, tengo que tener una introducción sólida para captar la atención, ¿cierto? Acordémonos del cerebro, siempre tengan el cerebrito que se aburre. Si es que no soy, tengo de 3 a 12 segundos, si es que no soy capaz de engancharlo, se aburre y divaga. Entonces, introducción sólida para captar la atención, presentar máximo tres ideas en orden lógico, no 40, porque si no cuando uno le dice con qué se quedan y hay silencio, es que no se quedaron con nada. Ya estamos en un problema, ¿no? Entonces, siempre máximo tres ideas en orden lógico y siempre, siempre una conclusión efectiva, ¿ya? Que permita resumir los puntos clave y dejar una impresión duradera, ¿ya? La conclusión es súper importante, ¿ya? Y ustedes hagan esa conclusión también como en conjunto muchas veces con la audiencia, ¿no? A ver, ¿con qué se quedan? Ah, se quedan con esto, ya. Y ustedes ahí en el fondo vuelven a reforzar esas tres ideas y concluyen. O sea, siempre ley de principio y final, apréndansela así. Y acá una de las cosas que, bueno, el relato siempre parte por el pitch, ¿ya? El famoso pitch lo han escuchado probablemente en muchas partes, sobre todo en las rondas de negocio, y le dicen prepara tu pitch, y tenéis que tener un buen pitch, y hoy día como que todo gira en torno al pitch. Bueno, está esta herramienta que es el pitch de elevador. ¿Y por qué se llama así? Porque esto es como si tú estás, imagínate que ustedes están bien así el inversionista que les va a cambiar la vida, ¿ya? Y te lo encuentras justo antes de subir un ascensor.
Tú tienes, y vas del piso 1 al 10. Bueno, tú del piso 1 al 10 tienes que hacer que ese inversor finalmente en el 10 te diga ya, tengamos una reunión, me interesa tu producto o servicio. Si eso ocurre, es porque tu PIT del 1 al 10 fue exitoso, ¿ya? Entonces, el PIT de elevador en el fondo simula esta situación. Yo me encuentro con el máximo inversionista, me subo al ascensor y piso del 1 al 10 el gallo tiene que decirme, mira, te compro, juntémonos la próxima semana. Entonces, ¿qué es? Es un gancho para captar la atención, ¿ya? Es el resumen de la historia. Uno no empieza, mira, la verdad es que yo partí, mira, no me acuerdo si fue el año 2000 o el 2001. No, fue como en verano, no, fue en primavera ya, perdiste, llegaste al piso 10 ya, listo, ¿no? Entonces, es el resumen de tu historia, lo más relevante, y es un discurso orientado a beneficios. Súper importante también eso, o sea, ¿qué resuelve tu servicio o producto en ese cliente al cual quieres ir a venderle? ¿Qué resuelve? ¿Qué dolor le resuelve? ¿Qué problema le resuelve? ¿Ya? Tu producto o servicio. Entonces, las 5 claves del pitch de elevador son: una, definir el proyecto que vas a llevar a cabo o descripción del problema a resolver, ¿cierto? Como les decía, ¿qué resuelve mi producto o ese servicio? Esa idea aspiracional para iniciar el proceso. Siempre ahí hay unas técnicas, así como alguna idea, así, mira, como para partir, ¿no? Tú sabías que este producto logra, ¿no? Poder en el fondo eficientizar tu proceso en un 50%, o mira, este producto va a lograr que de aquí al 2030 no haya más XXX. Entonces, siempre hay que partir con un gancho, ¿no? Que en el fondo genere una inspiración en el otro, pero idealmente que ese gancho inspirador tenga después data y tenga después una buena conceptualización, una buena desarrollo de tu solución. Entonces, desarrolla tu solución conceptual, un modelo de negocio, idea, presentación, esto resuelve esto, este modelo de negocio permite esto. Definir cuál es la solución de tu modelo de negocio. Este modelo de negocio hace esto y por lo tanto permite, soluciona esto. Y por qué es único y diferencial tu prototipo, tu propuesta, tu servicio, ¿ya? Y esto es único por esto, ¿no? Entonces, cuando uno hace un pitch, tiene que tener súper claro como el paso a paso, ¿ya? Y hay dos técnicas para generar un pitch breve y efectivo, que son, una es la metodología del cavernícola, ¿ya? Entonces, esto es súper claro, como, imagínense que un cavernícola viene saliendo de una cueva y te hace 3 preguntas. ¿Qué haces que vendes? ¿Ya? ¿Cuál es la gracia que tiene lo que haces si vendes? ¿Y cómo comprar? A lo cavernícola, po. ¿Qué haces que vendes? ¿Cuál es la gracia que tiene cómo comprar? ¿No? Esto. Entonces, esto es fácil en el fondo para ordenarse desde el punto de vista de hacer este pitch, ¿ya? Entonces, esto es una metodología que sirve mucho porque uno en el fondo es como para soltar la mano, digamos, para ordenarte y partir soltando la mano con estas 3 preguntas. Y la otra es la metodología SPIN, ¿ya? Que se basa en un acrónimo que tiene estas 4 letras, que tiene que ver con uno, la situación inicial, ¿ya? Acá hay un ejemplo que es antiguo, pero en el fondo sirve para que lo puedan entender. ¿Sabías que una de cada 3 personas vive con obesidad en Chile? ¿Ya? Este es como el gancho, la situación inicial. Como yo les decía, a veces también en las 5 elementos del pitch que vimos en la slide anterior, este gancho, ¿ya? Este no es muy aspiracional porque efectivamente tenemos un problema en Chile de obesidad impactante después de México, pero en el fondo hay hay un gancho ahí, como, oye, ¿tú sabías que esto? Y a veces la gente, hoy no tenía idea. Bueno, ¿ya? Y lo peor es que con la pandemia y la baja actividad, la obesidad se ha duplicado en los últimos 2 años. Ahí tú tienes el problema. Si tú vas el problema, o sea, no solamente en el fondo 3 personas viven con obesidad, sino que esto más encima va al alza, ¿ya? Y el impacto que tiene esto es que las enfermedades crónicas, la ansiedad y la baja autoestima están en los niveles más altos registrados hasta ahora. Y aquí tú vas con a resolver esa necesidad, ¿no? Por esto es que en nuestra tienda te ofrecemos productos naturales y beneficiosos para tu salud. En el fondo, que aquí yo, dado que tengo este contexto, pongo una solución a tu necesidad. De decir, ¿sabes qué? La verdad es que necesitamos en el fondo empezar a cambiar la dieta alimentaria con otro tipo de productos naturales y que sean beneficiosos para tu salud. Entonces, esto también permite
ordenarse cuando quiero ir a comunicar lo que hace mi empresa de una manera metodológica, teniendo una situación inicial, un problema, un impacto y cómo tu producto resuelve una necesidad. ¿Ya? Y cuarto, se acuerdan los canales, ¿ya? Aquí básicamente no hay mucha novedad, tenemos los canales internos, que es súper importante, también ustedes que trabajan con equipos internos igual, siempre los que hoy día tenemos para comunicar lo que estamos haciendo desde el punto de vista de nuestra agenda de negocio también, es súper importante tener ustedes a sus colaboradores como sus principales embajadores de sus productos y servicios. Entonces, bueno, hoy día están las plataformas colaborativas, los canales digitales internos, el contenido que uno entrega también, ustedes pueden ser también generador de contenido interno para sus propios, para que hoy día está muy de moda, probablemente lo han escuchado, los programas de Employee Advocacy, que significa de tener a tus colaboradores como tus principales promotores de tu producto. Y para eso, en el fondo, tienen que estar súper bien informados y tienen que tener en el fondo un engagement muy alto con sus productos y servicios porque ellos finalmente también están vendiendo todos los días con los clientes que reciben, con los proveedores que atienden y también en eventos sociales tu colaborador tiene que ser un promotor de tu producto y tu servicio. Bueno, y externo, todo lo que tiene que ver con redes sociales, plataformas digitales, está los medios de la prensa, el marketing, ¿cierto? Probablemente ustedes ya han hecho campañas de marketing digitales en las plataformas que hoy día están siendo usadas para poder, en el fondo, generar, digamos, leads y traer nuevos, en el fondo, contactos a nuevos prospectos de clientes a tu empresa. El relacionamiento, súper importante también desde el punto de vista externo, por eso es que es importante que ustedes también participen en la ronda de negocio, que obviamente completen primero su curso en la plataforma, participen en la rueda de negocio y después en la Pimetón, ¿cierto? Pero primero hay que hacer las tareas y hay que hacer los cursos, pero que no se pierdan esas instancias, muy importante. Y obviamente hoy día, como gran recurso, hoy día las empresas están los temas de los informes de sostenibilidad, las memorias que integradas hoy día, antes en mi época uno hacía un reporte de sostenibilidad y estaba la memoria, pero hoy día están las memorias integradas, ¿no? Que junta lo financiero con lo no financiero, o sea, lo financiero desde el punto de vista de todo el balance de la compañía y lo no financiero que tiene que ver cuál ha sido mi trabajo con mis grupos de interés y yo ahí en el fondo muestro los compromisos que tuve con mis grupos de interés y cómo en el fondo voy mostrando las acciones que estoy haciendo con esos grupos de interés, ¿no? Esa es la memoria integrada. Entonces, en resumen, cuando uno dice, bueno, ¿cuáles son así los imprescindibles en la comunicación? Estos cuatro, ¿ya? Estratégica y transversal, objetivos claros, presupuesto también muchas veces, pero si no, la creatividad también sigue siendo un activo, si no hay mucho presupuesto, la creatividad sigue siendo un activo muy importante. Un plan de acción medible, comunicable, poder de escucha y lectura al entorno, súper importante. Nunca, nunca, nunca nosotros cuando hacemos mapeos de grupos de interés, lo primero que yo hago para hacer ese mapeo también es escucharlos, ¿no? A ver, cómo tú piensas que mi pyme de aquí a 10 años en qué debiera centrarse, cuáles son los temas, de acuerdo a mi producto y mi servicio, cuáles son los temas que yo debiera incorporar, cuáles son como las expectativas, digamos, que tendrían ustedes con mi producto y mi servicio. Súper importante la escucha del grupo de interés y el entorno. O sea, uno no trabaja como una célula cerrada, uno trabaja en el fondo, como decía Maturana, un ser biológico que vive en un ecosistema, ¿no? Entonces, las empresas lo mismo, ¿no? Inclusiva y colaborativa, ya siempre la comunicación tiene que ser comprendida por todos, transparente y coherente. La transparencia es fundamental en la comunicación, sobre todo hoy día, con toda la hiperconectividad en la que estamos, ¿no? Es muy fácil hoy día, y eso es un dato que les doy, hace el año 70, en los años 70, el activo de una compañía eran sus tangibles. Eso quiere decir sus redes, su infraestructura, sus data centers, sus call centers. A partir de la década del 80 en adelante, el principal activo de una compañía es su marca, que es algo intangible. Por eso es que cuando hoy día las empresas se ven golpeadas en la marca, el golpe reputacional es inmediato, inmediato, y eso inmediatamente, si es una empresa que cotiza en bolsa, la caída en bolsa es inmediata. Hay millones de ejemplos que ahí, si quieren, después se los puedo compartir. Entonces, hoy día el activo más importante de una compañía es su marca. ¿Ya? Por eso que la comunicación tiene que ser transparente y coherente y súper clara, ¿no?
con visión 360, foco interno y externo, esto de tener a los colaboradores siempre, o sea, el colaborador no se puede enterar por la prensa que ustedes se ganaron un fondo del BID. Eso no puede ser, ¿no? Ahí pierden una oportunidad enorme de engagement y de compromiso con sus propios colaboradores. Entonces, siempre foco interno y externo. Y es más, hoy día muchas compañías lo que hacen es que testean sus productos primeros a nivel con sus propios colaboradores, con sus propios proveedores y después salen a mercado. Entonces, siempre foco interno y externo y siempre clara y didáctica. ¿Ya? Súper, entre más claridad, mejor. Yo aquí les pongo una experiencia, yo trabajé en BTR 8 años y le mandábamos en ese minuto a los clientes unas cartas que les explicábamos, no entendían nada. O sea, que la boleta, por ejemplo, que antes era física, hoy día es digital, no entendían nada. Y los mayores problemas que teníamos con con nuestros clientes, que nos hacían en el fondo tener mucha baja productividad en nuestros canales, era porque no entendían la boleta, no entendían. Y obvio, era súper complicada. Aguas Andinas, también me acuerdo, en Agua Andina cambiamos también la boleta, porque era muy complicada. ¿Cómo tú le explicas a una persona que el tratamiento de agua servía? O sea, ¿qué es eso? ¿No? Entonces, súper importante ser claro, claro, la claridad en la comunicación. No, la complejidad solamente trae problemas. Eso es lo que quiero que les quede más claro. Clara y didáctica. Entonces, cuando yo hoy día les pregunto a ustedes, para pasar al tema de las marcas sostenibles, ¿cuál es el activo más valioso y sostenible de las empresas? ¿Cuál? El más valioso y sostenible de las empresas, el activo más valioso es este, la confianza. Ese es el activo más valioso que tiene hoy día una compañía, por el cual una compañía va a permanecer en el tiempo y por lo cual una compañía no va a permanecer en el tiempo. Este es el activo más valioso. Cuando hablen de sostenibilidad, hablen de confianza. Eso es. Es la capacidad de generar confianza en mi grupo de interés. Es lo que va a hacer que mi compañía se sostenga en el tiempo y que sea una compañía en la cual yo creo, una compañía que es predecible, una compañía que comunica con transparencia y lucidez, yo la voy a preferir. Incluso si esa compañía sube los precios porque porque le incorpora mayor valor a sus productos. La confianza. Este es el activo. Por esto se juegan las compañías hoy día la sostenibilidad. Y acá, súper clarito, este es un informe, el barómetro de confianza, que si lo pueden visitar, está siempre abierto, lo hace Edelman, que está en español y en inglés. Este es el del último, este es un informe que se hace en más de 30 países, ya, es una encuesta. Se hizo en 28 países y la responden más o menos 33 mil personas, 1.150 respuestas por país. Y tiene dos grandes focos. La responden personas mayores de 18 años, ¿ya? En términos de público general, y la responden también públicos más específicos, ¿ya? Empresarios, ONG, ahí tienen dentro de esos 1.150 que responden por país, tienen en el fondo público general y público más específico, ¿ya? Pero este es por lejos, el estudio más robusto y más serio que hay en términos de medición de confianza, ¿ya? Entonces, acá es interesante ver que a pesar de todo lo que ha pasado, este es un estudio que lleva ya más de 10 años, y lo increíble que ha ido, en el fondo, cada vez más la empresa ha ido teniendo una posición de confianza mayor que incluso otros actores, ¿ya? O sea, ustedes ven aquí que la empresa es más confiable hoy día que una ONG, que el gobierno y que los medios de comunicación. ¿Y por qué las empresas lideran en confianza cuando se les pregunta a las personas que responden? Es porque son más competentes y más éticas. Entonces es una institución vista como competente y ética simultáneamente. Imagínense, o sea, la empresa tiene hoy día un rol súper importante desde el punto de vista de hacerlo de manera ética y tiene una oportunidad en el fondo de poder efectivamente no caer en los vicios y en las prácticas y diferenciarse por ser una compañía que comunica de manera transparente. Resultados tangibles, la capacidad de generar impacto real en comunidades locales. Evidentemente las empresas tienen un rol social súper importante y ineludible. Confianza en el empleador.
El 75% confía en su empleador, eso es súper importante también, o sea, los colaboradores confían en su empresa, confían en su empleador. Cercanía y propósito, ¿no? Conexión directa con la vida cotidiana de las personas, ¿ya? Y por eso también tan importante en el caso de las empresas B, obviamente yo voy a hacer propaganda de mi core business, pero las empresas B justamente se caracterizan por ser empresas que su propósito lo ponen al servicio de su estrategia de negocio, ¿ya? Entonces, evidentemente son empresas que están súper conectadas con los temas que le interesan a la sociedad, le interesan los temas que están hoy día pasando en términos sociales, ambientales y de gobernanza, ¿no? Entonces, les recomiendo leer este informe porque es muy, muy, muy interesante y muy robusto en términos de la información que entrega. Lo otro, esto ya más local, esto es una radiografía del rol social de las marcas, ¿ya? Y me gusta harto porque, bueno, la Vulca es una agencia de insight, que entrega muchos insights para las áreas de marketing. Esta radiografía es en el fondo una encuesta que se hizo a más de 1.000 personas aquí en Chile, directivos de marketing y de comunicaciones, y donde en el fondo se les preguntaba por el papel que tienen las empresas y las marcas en la sociedad nacional, ¿ya? Y aquí también dato interesante, el 70% de los que respondieron tiene desconfianza y declara que no hay marcas o empresas en las que confíe. Imagínense, 70%. Pero a la vez, el 68% dice que su expectativa es que las marcas tienen bastante total responsabilidad en impulsar cambios sociales y ambientales positivos. O sea, desconfío, pero a la vez veo una gran oportunidad. Y más del 50% lo que espera es que las marcas sean confiables. ¿Ya? Entonces, en el fondo desconfío, pero veo un tremendo, tremendo espacio de oportunidad que tienen las marcas para poder, en el fondo, generar valor social y ambiental y además ser una marca confiable, en la cual yo confío y por ende prefiero. Entonces, cuando uno habla, bueno, ¿y qué es la confianza finalmente en una empresa? Bueno, básicamente, ¿y qué tiene que ver esto con la comunicación estratégica? Bueno, la confianza es lo que una empresa es, lo que una empresa hace y lo que una empresa dice. Eso es, no hay más. O sea, no tiene ninguna complejidad. O sea, yo lo que, lo que soy es lo que hago y lo que digo. Clarito, ¿no? No me confundo ahí. Y esa confianza es la que construye reputación. A mí me carga cuando la reputación no es un fin en sí mismo. No es que yo diga, ay, hoy día voy a hacer reputación. No, la reputación se construye en el tiempo. ¿Por qué? Porque yo confío en esa compañía. ¿Ya? No es algo que es un producto así en sí mismo, como que me voy a comer la reputación, hoy día me voy a vestir de reputación. No, se construye. Y se construye porque hay confianza con esos grupos de interés. Y eso es lo que finalmente redunda en una buena reputación hacia esa compañía. Entonces la confianza es porque obviamente hay acciones bien ejecutadas, es predecible, ¿no? Aquí el domador no le va a meter la cabeza al león sin saber que hay una relación de confianza con ese león, sino de lo contrario no estaría este domador, ¿no? Es porque la forma de comportarse en la sociedad debe estar alineada con la forma de comunicar y por eso ahí la coherencia, la lucidez, ¿no? La lucidez que tiene que ver con la claridad con la que yo. Lucidez viene de lúcido, de claridad, ¿no? Entonces cuando yo hablo de la confianza, de la comunicación lúcida, es que yo tengo clarísimo lo que tengo que ir a comunicar porque no voy a inventar lo que no soy, voy a ir a comunicar lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, lo que es mi negocio, ni más ni menos, lo que es, clarito, lúcido, ¿no? La comunicación debe ser consistente con el propósito y la estrategia. O sea, si yo tengo un propósito de negocio y tengo una estrategia de negocio que se articula con mi propósito, bueno, eso es lo que tengo que ir a comunicar. La consistencia es la clave, ¿no? El ser coherente, ¿no? No puedo ir a comunicar algo que no soy, menos si lo he declarado como propósito. Y muchas veces el propósito se pone a prueba en las crisis. En las crisis de las compañías se pone a prueba el propósito. A ver qué tanto efectivamente voy a ser consistente con esa declaración. O sea, si yo digo que soy una empresa preocupada por las personas y tengo una crisis operacional, bueno, lo primero que tengo que hacer es efectivamente ir a preocuparme por las personas, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Esto no es menor. Esta declaración de verdad que no es menor. O sea, la coherencia y la consistencia es la clave. ¿Por qué? Porque al final esto es lo que pasa. El cliente solo ve una compañía, ¿no? Y esto pasa mucho con empresas grandes que tienen contratistas, por ejemplo, y que dicen, ah, no, es que su casa fue el contratista y el contratista va vestido de la marca, ¿no? Y dice, bueno, ¿y a mí qué me importa? Yo de lo que veo aquí es su marca.
Contratista, cliente ve solo una compañía. Entonces, el comportamiento tiene que ser súper cuidado en todos tus grupos de interés, en tu cadena de valor, sobre todo, ¿no? Empresa y cadena de valor súper de la mano, porque al cliente le da lo mismo si fue el contratista. Si está vestido de tu marca, es tu marca. Y lo que el contratista diga también es súper importante. No, que a mí me mandaron para acá, ¿no? No, que yo no tenía idea. Todo eso, ahí se generan los quiebres. Y ahí se genera la desconfianza también. Entonces, la transparencia es un valor fundamental para afrontar los desafíos. Fundamental. Hoy día, cuando les hablan de, en el fondo, la transparencia en la comunicación, fundamental. Fundamental. O sea, lo que soy, como les dije, la confianza en lo que uno es, lo que uno hace, lo que uno dice. ¿Y cuáles son esos principios que guían una comunicación lúcida y sostenible? Acá están estos cuatro principios, cuando yo quiero, en el fondo, comunicar. Uno, la fiabilidad, que tiene que ser confiable, honesto y veraz lo que yo digo, ¿cierto? El otro, obviamente, es la claridad, que tiene que ser preciso, cuantificable y sencillo, ¿ya? No cosas grandilocuentes. Yo aporto con esto, o sea, algo que tú puedes cuantificar porque sabes que lo estás haciendo. No el número al voleo, no, mira, más o menos, no. Clarito, cuantificable, sencillo. La pertinencia, que sea efectivamente aplicable y coherente a tu negocio. Y la accesibilidad, que sea visible, oportuno y inclusivo. ¿Ya? Entonces, cuando uno en el fondo comunica, tiene que tener estos principios súper claritos. Que sea oportuno, que sea confiable, honesto lo que estoy diciendo, que sea cuantificable eso que estoy diciendo, que sea coherente y que sea oportuno. Entonces, no a la tentación de los washing. Po. No, si se puede hacer sin washing, ¿no? Y estamos llenos de washing, no solamente el greenwashing. Tenemos el purple washing, el social washing, el black washing, todos los washing. Washing wear, como decían. Estamos llenos de washing. Entonces, obvio que no a la tentación de los washing, ¿no? O sea, no, 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 porque esto genera desconfianza y esto es lo que mata los negocios. La desconfianza mata los negocios y hace que las empresas no sean sostenibles. Y estamos llenos, pues. El greenwashing, el purple washing, el blue washing, el rainbow washing. Después le podemos ahí compartir con las chicas ahí todo el glosario de los washing, que igual son interesantes. Ya, el white washing, el social washing. Estamos llenos de washing. Entonces, ¿cómo se construye una marca sostenible? Acá. Cuando uno está en la estrategia de sostenibilidad, tiene dos áreas, o sea, más que dos áreas, tiene en el fondo, uno se enfrenta a dos ámbitos, eso, ámbitos. Lo instrumental, que tiene que ver con la gestión, ¿no? Lo que hace mi empresa, los KPI, y lo conceptual, que es la marca, ¿ya? Cuando yo voy a lo instrumental, tiene que ver con todos mis temas materiales. Probablemente ustedes han escuchado, los temas materiales tienen que ver con aquellos temas que son propios de su negocio, aquellos temas que inciden en mi negocio, ¿ya? La materialidad, como le llaman hoy día. ¿Cuáles son esos temas materiales, esos asuntos importantes que afectan mi negocio? Tengo que saberlo, ¿no? En una empresa de telecomunicaciones, evidentemente, todo lo que tiene que ver con el 5G, todo lo que tiene que ver con la fibra óptica, todo lo que tiene que ver con el uso, en el fondo, el consumo digital en adolescentes. Bueno, ¿cuáles son los temas materiales de mi negocio? ¿No? Los ejes estratégicos, obviamente, las definiciones estratégicas de mi negocio, tanto lo que son los objetivos, los KPIs, ¿no? Los KPIs, ¿cierto? El plan de implementación de cómo voy a hacer finalmente mi negocio, cuál va a ser ese plan, y el tablero de control, que es como, en el fondo, cómo voy haciendo seguimiento a mi negocio puro y duro. Y está lo conceptual, que es lo que ve mi cliente, ¿no? Con lo que yo me relaciono, que es mi marca, ¿ya? Lo conceptual es mi marca, ¿ya? Y la marca tiene también su proceso para definir ese framework de marca sostenible, ¿ya? Entonces, mi marca también tiene una metodología, tiene también un procedimiento, ¿ya? Es que lo vamos a ver más clarito. Entonces está lo instrumental, que es mi negocio puro y duro, y lo conceptual, que es mi marca, que finalmente la marca es lo con lo que yo me relaciono. O sea, uno habla, oye, voy a ir al líder, oye, voy a ir al Jumbo, ¿no? Entonces uno se relaciona con las marcas. Ya, oye, me voy a comprar estos jeans, no sé, Levi's o lo que sea, o whatever. ¿No? Oye, mira, voy a pedirlo en Mercado Libre, ¿ya? Entonces,
Eso es lo conceptual, la marca, ¿no? Entonces, cuando uno va ya un zoom in a la marca, al framework de marca sostenible, tenemos tres, ¿cómo se dice? Tres fases, ¿no? Una es la inmersión, que finalmente está aquí simbolizada por el triángulo, que es la fase de comprender. Y esta es la fase de diagnóstico. O sea, yo no puedo construir una estrategia sin entender dónde estoy parado como marca. Entonces, esta es la parte de diagnóstico, ¿ya? La otra parte de este framework es la estrategia, ¿ya? Y la estrategia tiene que ver con las definiciones, ¿ya? Básicamente tiene que ver con quién eres y qué representas. Es como define tu razón de ser y cómo quieres ser percibido, ¿ya? Esa es tu estrategia, es el diseño de tu estrategia, cómo quiero ser percibido, como en el fondo quién soy y cómo quiero ser percibido. Y el sistema tiene que ver con, bueno, una vez que tengo ya la definición de mi estrategia, es el cómo lo hago realidad, cómo lo operativizo, ¿ya? Y también pasas un poco de la teoría a la práctica con estructura y coherencia. Entonces el sistema es finalmente cómo operativizo yo mi marca, ¿ya? Y cómo la cuido también, ¿no? O sea, la operativizo y la cuido, o sea, tiene que ver también con cuidar, hacer, llevar a cabo la estrategia, pero también cuidar, ¿no? Y aquí vamos a ver un ejemplo práctico para que me lo puedan entender. Entonces, acá están las definiciones, cuando uno dice cuál es la inmersión, ¿cierto? La parte más diagnóstica, uno dice, bueno, tiene que ver con el contexto, el diagnóstico. ¿Quién es mi mercado, mi industria, la materialidad, los temas relevantes para mi marca, la visión, misión y valores de la marca y las audiencias? ¿Cuáles son las audiencias, las necesidades, las presiones a las que se enfrentan? Diseñar ese user persona que le llaman, el buy person, o así le llaman los gringos, y los objetivos y los KPI. La estrategia tiene que ver con, en el fondo ya, cuando les digo esto que les decía yo, de quién eres y qué represento y cómo quiero ser percibido, bueno, tiene que ver con el propósito y posicionamiento de mi marca. ¿Cuáles son aquellos territorios donde puede vivir mi marca? Las bases conceptuales, el propósito y la visión de mi marca y el branding, ¿no? La narrativa, los mensajes claves, perdón, y los símbolos que también generan identidad con mi marca. Y el sistema ya finalmente, como les decía yo, es como yo operativizo mi estrategia, tiene que ver con ya con la planificación, definir los canales, los medios, los hitos, las activaciones y en el fondo, cuando yo ya estoy en el fondo con mi marca ya en vivo y estoy viviendo, o sea, mi marca vive ya en ese plan de implementación, también tengo que saber cómo cuido mi marca, cómo chequeo la coherencia y cómo evito los washing, ¿ya? Entonces, si vamos a un ejemplo, aquí yo tomé obviamente un ejemplo de una empresa certificada que es Wild Foods, ¿ya? Ellos se definieron como una marca y con un propósito que es liderar la alimentación saludable y funcional en Latinoamérica, ¿ya? Entonces ellos son tres jóvenes muy visionarios que armaron Wild Foods y que hoy día son esta marca de snack y de los snacks probablemente sea lo más conocido, pero tiene una serie de productos, digamos, de alimentación saludable. Entonces ellos, si yo hago el ejercicio en el caso Wild Foods, ¿ya? Ellos el contexto, ¿qué definieron? Bueno, vieron que habían consumidores más conscientes de su alimentación, ¿ya? Ellos dijeron, nosotros vamos a estar en la industria de los snacks funcionales con proteína, ¿ya? Probablemente ustedes todos somos consumidores, hemos visto que hoy día todos los productos ya tienen un alto contenido de proteína, las leches, las barras, etcétera, los cereales. Ellos que dijeron, nosotros vamos a hacer un modelo asset light. ¿Y eso qué significa? Que es un modelo en el fondo de muy pocos activos, activos físicos, como yo les decía. ¿Se acuerdan que yo les decía que ya las marcas hoy día no tienen grandes activos físicos, ni data centers, ni grandes infraestructuras, sino que el valor que ellos tienen es su marca? Entonces ese es el modelo asset light, que ponen en el fondo el valor de sus activos en su marca, no en infraestructura, ¿ya? Y además ellos dijeron, bueno, nosotros vamos a democratizar el acceso a una alimentación saludable y vamos en el fondo a preocuparnos de nuestra huella de carbono en la producción y la distribución masiva. ¿Cuáles son las audiencias a las que vamos a ir en el fondo a las que queremos llegar con nuestros productos? Ahí las definieron, ¿ya? El deportista urbano, que es un tipo como con el target de edad, la mamá consciente para las colaciones de los niños, el profesional on the go, ese que en el fondo no tuvo tiempo a almorzar, pero se compró una barrita y dijo, ya con esto almuerzo porque es saludable.
Y ellos también quisieron aumentar el awareness de la marca, el NPS como indicador, ¿no? El NPS, para los que no saben, es el Promoter Score, que es el indicador de lealtad de un cliente. ¿Qué tanto un cliente me recomienda o no mi marca? Y va del 1 al 10. Entonces uno tiene clientes detractores, neutros y promotores. Ese es el NPS. Y también dijeron, bueno, otro indicador que vamos a medir es el engagement rate en redes sociales, a ver cuánto, con un programa de fidelización. Entonces, cuánto la gente en realidad tiene en el fondo ese enganche con mi marca en redes sociales, y armaron un programa también de fidelización. Cuando van a la parte de la estrategia, entonces ellos dijeron, bueno, propósito y posicionamiento, que es esto que tiene que ver con la parte de estrategia y el branding, dijeron, bueno, ¿en qué territorio va a ir mi marca? Ellos dijeron, bueno, nosotros vamos a ir en ese territorio de la rebelión saludable, la transparencia radical. En el fondo vamos a mostrar todos los ingredientes que tienen nuestros productos, ¿ya? Y vamos a ser súper como rigurosos con eso, con el tema de la tabla nutricional, innovación y esta actitud wild, ¿no? Esto de, en el fondo, que ser, en el fondo, alimentarte bien es cool, ¿no? Por ahí más o menos. Propósito, demostrar que la alimentación saludable puede ser rica, accesible y sin sacrificio. Hicieron el position statement de su marca, ¿no? Que tiene que ver como que Wild fue la marca que elige quienes no están dispuestos a sacrificar sabor por salud ni salud por precio, ¿ya? Entonces ellos dijeron, no tiene por qué una marca saludable ser cara, ¿no? Y tiene que ser igual también en términos de sabor, tiene que también ser rica, rica al paladar, rica al gusto. Y branding, bueno, ahí pusieron sus mensajes: sano no tiene por qué ser aburrido, salud para todos los bolsillos, integraron su logo en su marca, el packaging, el tono y el lenguaje directo y coloquial, experiencial también, desde el punto de vista de góndolas llamativas en puntos fijos, y también contenido educativo y entretenido en redes sociales y los Wild Partners, ¿no? Esto como del programa de fidelización con los Wild Partners. Y entonces cuando ya van a operativizar y pasamos a la fase del sistema, ellos dijeron, bueno, nuestra marca va a vivir en lo digital, en el retail, en experiencias presenciales, en alianza. Vamos a tener también lanzamientos, vamos expandirnos a más puntos físicos, vamos a tener campaña, vamos a hacer un programa de fidelización de Wild School para poder meternos también en los colegios y poder incentivar también la alimentación saludable. Y ellos también, en el fondo, lo que se llama, y que muchas marcas lo hacen, es que el Sustainability Playbook. ¿Qué significa eso? Eso es como la Biblia, donde tú, en el fondo, dejas por sistematizado cuáles son tus mensajes, cuáles van a ser tu estrategia. Entonces, es como un book que cuando entra cualquier persona a la compañía, toma ese book y sabe cuál es el tono y estilo de la marca, cuáles son en el fondo el propósito, dónde como el packaging es como la especie de brand book, pero mucho más amplio, ya con los mensajes, como un playbook súper, para decirlo en palabras fáciles, es como ¿cómo se llama? Manual de cortapalo de la marca, ¿no? Que lo tienen que está disponible para todos los colaboradores, cosa que no haya ninguna duda de cómo tiene que ir el logo, cómo tiene que comunicarse, cuáles son los mensajes, etcétera, ¿ya? Y luego está, como les decía yo, en lo que es el sistema, ¿cierto? La planificación y la implementación de cómo yo cuido también la coherencia de mi marca. Entonces ellos, desde el punto de vista de la gobernanza, tienen un comité de sostenibilidad trimestral donde hacen due diligence con sus proveedores. El due diligence es como la diligencia debida, o sea, las auditorías con mis proveedores. Y esto me encantó. Tienen lo que se llama el brand behaviors, ¿ya? Las conductas de mi marca. Entonces, cada vez que ellos lanzan, antes de lanzar un producto, se hacen estas 5 preguntas. ¿Es transparente? ¿Es accesible? ¿Tiene sabor sin sacrificio? ¿Genera impacto positivo? ¿Tiene actitud wild? Ya. Entonces, esas son como las 5 preguntas que se hacen en el fondo para determinar si ese producto y tiene que ver, digamos, con los comportamientos que tiene que tener su marca. Y también hacen efectivamente un checklist anti-washing, ¿cierto? Cada cierto tiempo, en sus términos, declaraciones, beneficios, impactos, ¿ya? Wild Food tuvo un tema hace un tiempo atrás, hace unos años atrás, con un producto donde ellos tuvieron un tema si lo buscan en la prensa sale, pero para mi punto de vista, desde mi sombrero comunicacional periodista, reaccionaron muy bien. Ellos decían que tenían, no me acuerdo bien el caso, pero una cantidad de gramaje mayor de proteína en sus barritas. Y salieron a decir que en realidad no cumplían con ese gramaje mayor y ellos efectivamente salieron de manera muy oportuna a decir que efectivamente
sus productos, no sé si no cumplía con ese porcentaje que ahora habían en el fondo eh, sacado de mercado todos esos productos y los iban efectivamente a nuevamente a disponer con la cantidad de gramaje que era la correcta. Los tipos salieron impecables, eso duró un día, no sé, lo que podría haber sido una gran crisis, el manejo que tuvieron desde el punto de vista de la transparencia, de ir a enfrentar el problema, ser transparentes, reconocer que efectivamente no habían tenido ese gramaje como ellos decían, solucionar el problema, hacer el recall de los productos del mercado, perfecto, listo, se pasó, next, ¿no? Entonces, súper importante la transparencia, la lucidez, ¿no? Comunicar con lucidez, con claridad, ¿no? Entonces, para ir cerrando, que nos quedan 15 minutos, cuando uno dice, bueno, entonces, ¿cuál es la fórmula para un negocio sostenible? Eh, si bien no hay fórmula, pero no hay una única fórmula porque todos son, pero en esto sí yo creo que hay una fórmula que a lo menos está general, después cada uno le pone sus sabores, pero esta es la general. Es primero que siempre está el qué, que es mi oferta de valor, el qué hago, y el cómo lo hago, con una comunicación lúcida, ¿no? Clara, transparente, y eso finalmente es lo que genera la confianza y finalmente es lo que genera un negocio con valor sostenible. ¿Ya? Con este equilibrio quiero que se vayan y que se queden, ¿no? El qué más el cómo es lo que va a generar confianza y valor sostenible en el largo plazo. ¿Ya? Entonces, no da lo mismo cómo lo comunico, es súper importante. Y con esto estamos terminando este taller que espero les haya sido de interés y utilidad. Y ahora, si quieren, todas las preguntas disponibles, yo no veo, así que voy a dejar de compartir. Ahí si hay preguntas, encantada de poder resolverlas o discutirlas. Muchas gracias, Bere, por el taller. Ahí vemos varios aplausos, corazones, hay harto movimiento. Hubo también respuestas en los momentos en que hacías como esta actividad de consultas o de testeo. Y tenemos un par de preguntas. Hay una que dice: ¿qué prácticas o métodos simples y rápidos podemos usar para descubrir audiencias clave que no hemos descubierto y son potenciales clientes? ¿Qué prácticas podemos, perdón, cuál era la pregunta? Prácticas o métodos simples que puedan usar para descubrir audiencias clave que son potenciales y no las han tenido en cuenta. Em, a ver, yo creo que es súper importante cuando uno mapea, es también, a ver, leer todo lo que puedan leer, eso como práctica simple. O sea, métanse, si tu industria es de alimentos, bueno, métanse a todos los gremios de alimentos, ¿no? Que estén como, o que en el fondo tienen en el fondo agrupan a empresas de alimentos. Eh, También la IA ayuda mucho en esto y no le tengamos miedo a la IA. La IA es una gran herramienta para poder también reportear, como decimos los periodistas, recabar información también. O sea, a ver, si yo tengo un producto de tal, testeen con la IA, ¿qué otros públicos de interés o cuáles temas yo debiera tener en el fondo como en consideración? ¿Ya? Pero gremios, para partir gremios, de todas maneras, los gremios reúnen a las empresas de intereses comunes. La prensa también leer, acá hay que leer harto, ¿ya? Hay prensa especializada también, desde el punto de vista en cada industria hay prensa especializada, en logística, en alimentos, en turismo, también la prensa especializada ayuda mucho para ir viendo también cómo va cambiando. Entonces siempre hay que estar en el fondo leer. Y también lo otro es juntarse con actores, por ejemplo, que ustedes en el fondo es bueno testear. O sea, hay otros actores, por ejemplo, que uno puede, el mismo consumidor, ¿no? De la calle. Ojo, yo trabajé en varias empresas grandes y siempre yo le preguntaba a la gente de la calle, oye, ¿sabes qué a ti, cómo te gustaría en el fondo consumir contenido? Hoy me encantaría que no fuera lineal. Y ahí partió mucho, o sea, el Netflix partió así, cuando dijo, oye, sabes que en realidad la gente ya no consume lineal, no consume mirando la tele. Entonces, también el preguntarse en la calle, preguntar, escuchar. eh,
yo te diría que eso, y la IA ayuda mucho en eso también. ¿Ah? Bien usada, la IA es una súper herramienta, o sea, sin duda. Muchas gracias, pero aquí tenemos otra que no sé si puede ser similar. Dice, ¿qué herramienta recomiendas a una pyme para poder hacer un buen análisis de materialidad, pero sin los recursos de contratar una agencia para esto? Un buen recurso de materialidad. Ya, a una pyme yo le recomiendo que tenga conversaciones con los grupos de interés que esa pyme más o menos entiende que son los que impactan su negocio. O sea, tener conversaciones si, por ejemplo, voy a poner otro ejemplo, si soy soy una pyme de turismo, ya, para dejar el alimento, que ya con Wild Food me dio hambre también con el ejemplo que puse. Ya vamos a cambiar a turismo. Soy una pyme de turismo, ir en el fondo a las cámaras de turismo, tener conversaciones, escuchar, estar en esos eventos, ir también, ver qué es lo que, cuál es en el fondo el plan de turismo que tiene hoy día Cernatur para o que, como el organismo público, ¿no? El Servicio Nacional de Turismo, a ver cuáles son los planes que tiene. Después, desde el punto de vista de la regulación, a ver, ¿hay regulaciones que van a afectar el turismo? Bueno, buscar cuáles son esas regulaciones que afectarían al turismo. También ver cuáles son las principales, porque hoy día los chilenos, no sé, estoy hablando, están viajando más al extranjero en vacaciones que en propio Chile. Ahí hay un fenómeno también que está pasando y cómo en el fondo, si yo soy de empresa de turismo, bueno, a ver qué está pasando con los precios, cómo puedo en el fondo hoy día ver otras formas de turismo, ¿no? Yo soy súper, hago mucho camping. Y hoy día está el glamping, ¿no? Que es algo bastante más glamoroso para hacer camping. Y yo creo que eso también es otro mercado del camping, ¿no? Entonces, poner un ejemplo, yo creo que hay que estar como si no tengo recursos, sí hay mucho disponible desde la información que yo puedo recabar yendo a eventos que muchos son gratuitos, la misma Cámara de Comercio, un super partner de temas que están ahí para las pymes también, dependiendo un poco de la industria de mi negocio. Pero hay arte que se puede hacer solamente yendo a los lugares que son propios y que atañen a mi negocio en términos de gremio, en términos de la academia, lo que está diciendo la academia, en términos de organismos públicos, en términos de la prensa. Buenísimo. Hay otra pregunta y es, ¿cómo podemos demostrar con métricas claras que la comunicación sostenible aporta valor real al negocio y no solo reputación y confianza? Buena pregunta. ¿Sabes qué? Mira, en esto no hay, esto no se trata de armar indicadores nuevos, ¿ah? Y en eso voy a poner, perdón que ponga siempre el ejemplo en primera persona, pero cuando yo trabajaba en BTR y desde el área de comunicación y asuntos públicos, bueno, todos sabrán que además vivimos una gran crisis en el 2020, pero antes del 2020, eh, cuando trabajaba ahí, eh, nosotros no inventábamos indicadores, pero claro, veíamos Merco, las mejores empresas reputadas, ¿cierto? En el indicador de Merco, pero para nosotros lo más importante era que lo que hacíamos desde comunicaciones le tributara a los indicadores del negocio, el NPS, por ejemplo. O sea, si tú tienes un NPS, que es este indicador de lealtad de tu cliente, y tienes más promotores que detractores, entonces quiere decir que lo estás haciendo bien y no estás inventando otro indicador. NPS, el mismo indicador de tu propio negocio, ¿ya? Súper clave. Por ejemplo, nosotros teníamos el famoso churn en PTR, que es el indicador de desconexión de los clientes. Si el churn subía, decía, lo estamos haciendo mal, cada vez tenemos más clientes que se están desconectando, entonces, ¿qué está pasando? Y se están desconectando más en cable, o bueno, había una cosa también de comportamiento del cliente, ya la gente no consumía cable, quería streaming, ok, entonces tenemos que salir rápidamente con una buena plataforma de streaming. ¿Ya? Entonces, el churn era otro. Entonces, lo que les quiero decir, y otro, por ejemplo, también súper importante, porque hoy día también probablemente las pymes tienen equipos de colaboradores más pequeños, pero igual está cambiando eso. El talento, por ejemplo, o sea, hoy día es súper difícil encontrar tanto atraer como retener talento en las empresas. Entonces, no hay que ir a buscar otro indicador afuera. Uno puede tener su propio indicador de engagement interno, de clima laboral, y eso también mirarlo, a ver cómo está el clima laboral en mi compañía, porque eso incide también después en cómo yo estoy vendiendo y cómo mis clientes me están percibiendo. Si tengo colaboradores que están todos frustrados o que lo están pasando mal, eso va a impactar evidentemente en la experiencia del cliente externo.
Entonces, lo que les quiero decir es que no hay que inventar tantos indicadores. Los indicadores tienen que alinearse, o sea, lo que uno hace desde comunicaciones se tiene que alinear a los indicadores del negocio, porque comunicaciones no es un ente independiente, tiene que tributarle al negocio, de lo contrario, no genera impacto, no mueve la aguja. Súper, Vero. Y una última pregunta es, ¿cómo comunicarías la experiencia de una empresa en el B2B para abrir una línea B2C? Uy, yo no soy experta en comercial, no soy experta en comercial, pero mira, son dos públicos súper distintos, el B2B que el B2C, ¿no? Y ahí yo te diría que en el B2C, lo voy a poner incluso desde nuestra experiencia en Sistema B, ahí está, por aquí está la Juli que trabaja conmigo, nosotros tenemos harta comunicación a las empresas y yo diría que, por ejemplo, si yo separo las redes sociales hoy día, en un LinkedIn yo le hablo mucho más al B2B, ¿no? Genera una comunicación distinta. No así en el Instagram, que en Instagram igual siento que a pesar de que la comunicación en el fondo muchas veces estamos comunicando lo mismo, el valor de la certificación B, igual en un Instagram tengo una comunidad que llego más al consumidor final que a la empresa. Entonces yo creo que probablemente la diferenciación de lo que de las redes sociales, o sea, lo que yo comunico por una y lo comunico por otra, vas a poder en el fondo tener ahí una llegada al consumidor final más por Instagram que a la empresa. Y yo creo que nosotros por lo menos teniendo un mismo contenido y un mismo foco de atraer nuestras empresas B y potenciar nuestras empresas B, eh, hemos hecho un poco, creemos que esos canales nos permiten llegar a audiencias distintas desde lo digital. Pero evidentemente, si tú me preguntas a mí, la llegada al B2B, al B2C es distinta. ¿Por qué? Porque tiene que ser mucho más como appealing, tiene que ser más atractiva. El consumidor como que se entretiene con cosas con campañas distintas en términos de la creatividad y la conceptualización que en una red más profesional como es un LinkedIn. Eso es lo que te podría decir como de cómo pasar, digamos. Ahora, en el B2B igual tienes, si logras llegar a los colaboradores de esa compañía, igual ahí en parte también lo estás haciendo, estás llegando a la empresa, pero también estás incidiendo en el fondo en ese grupo de colaboradores que finalmente son consumidores igual. Eso. Muchas gracias, Vero. Muchísimas gracias por el taller, por todo el aprendizaje compartido, los tips. Ahí hubo muchos agradecimientos también en el chat. Gracias también a las personas que se conectaron hoy. Esperamos que haya sido de gran utilidad esta información, que la puedan aplicar a sus pymes y que por supuesto puedan empezar a practicarla para llegar con toda a la ronda de negocios online que tenemos programada para el 16 de marzo. Nuevamente, compartirles estas fechas clave que no se pueden perder. Tenemos este mes de febrero para que se pongan al día con todos los contenidos en la plataforma Pymes con Impacto, ingresando con su usuario correo y clave. Pueden acceder a todos los webinars grabados, al material de descarga, plantillas, presentaciones, herramientas o información de interés para que entren, pinchen, observen. Es súper rápido de ver los contenidos, pero hay material de mucho valor que les puede ser útil. Este mes es el momento como para avanzar y finalizar su formación, porque en marzo ya cerraría el programa. Tenemos el 26 de febrero la Pimetón, que va a ser este workshop online con facilitadores en las tres dimensiones, en las que podamos avanzar juntos dentro de los contenidos y también resolver algunas dudas o buenas prácticas que podamos compartir. Luego, el 16 de marzo sería la ronda de negocios online. El sistema de agenda y todos los eventos, como siempre, aparecen en el apartado de eventos de la página, de la plataforma, para que también se preinscriban. Las pymes que ya tienen avanzada su formación, al menos un 60%, van a tener prioridad de agendamiento cuando se abran las agendas, que serán las próximas semanas. Así que súper atentos, el 16 de marzo se vendría esa gran ronda de negocios virtual para que puedan asistir desde cualquier parte del país, solo necesitan una buena conexión y la disponibilidad de su agenda. Y a finales del mes de marzo esperamos ya encontrarnos todas y todos en un evento presencial para dar el cierre
oficial y en un evento de celebración de reconocimiento a todas quienes han participado de esta instancia, de este programa. Los vemos pronto, sigan conectados a Pymes con Impacto, a las redes sociales y